A ver, para arrancar esta inmersión de hoy, tenemos un ejercicio mental que es fascinante. Sí, y es de esos que te rompen un poco la cabeza, ¿no? Exacto. O sea, la idea es que quien nos escucha intente responder mentalmente a dos preguntas súper simples. La primera es esta. ¿Mahatma Gandhi murió antes o después de los 144 años? Que, a ver, es una cifra que de entrada pues rompe cualquier límite de la biología humana conocida. O sea, es completamente imposible. Totalmente imposible. Y sin embargo, la instrucción es mantener ese número absurdo orbitando en la mente por un segundo. Porque ahora viene la segunda pregunta. Ajá. ¿A qué edad exacta murió Gandhi? Y bueno, si se le pide a un grupo de personas que haga una estimación rápida, ocurre algo verdaderamente desconcertante en cómo procesamos los datos. Claro, es un experimento clásico porque expone una de las vulnerabilidades más profundas de nuestro razonamiento humano en tiempo real. Sí, porque la realidad histórica es que Gandhi murió a los 78 años. Ujú. Pero, y aquí está la trampa, los datos muestran algo increíble. Cuando a la gente se le hace primero la pregunta del número 144, sus estimaciones finales sobre la edad real son sistemáticamente mucho más altas. Se disparan, sí. Exacto. En cambio, si la primera pregunta hubiera sugerido, digamos, la cifra de 35 años, las respuestas caen en picada. El promedio es una edad significativamente menor. O sea que, O sea, el número 144 no tenía ninguna relación lógica con la realidad. Era ridículo. Y de todos modos logró contaminar por completo el proceso de cálculo de la gente. Tal cual. Y lo que estamos viendo operar en este ejemplo es el concepto central del análisis de hoy, que es el efecto de anclaje. El efecto de anclaje. Sí. Y resulta crucial entender que esto no es un simple truco de magia o una curiosidad de juegos de trivia para romper el hielo. Claro, no es un juego. No, es un sesgo cognitivo estructural y que está profundamente documentado. ¿No? Es, digamos, un atajo mental invisible que literalmente secuestra nuestras decisiones numéricas diarias. ¡Wow! Dicta el resultado de negociaciones salariales, infra el precio que pagamos en las tiendas, altera el valor percibido de propiedades inmobiliarias y de manera muy alarmante condiciona hasta las sentencias judiciales que dictan magistrados expertos. A ver, vamos a desempacar todo esto. Porque una cosa es equivocarse por un par de décadas en un juego de adivinar el Hades. Y otra muy distinta es que un sesgo invisible esté decidiendo cuánto dinero ingresa a tu cuenta bancaria o cuántos años pasa alguien en prisión. exactamente. La misión de hoy es entender la mecánica de esta vulnerabilidad y, bueno, descubrir cómo recuperar el control. Y para medir la magnitud de esta interferencia, creo que hay que ir al origen, ¿verdad? Al momento exacto en que se aisló este fenómeno en un laboratorio bajo condiciones científicas estrictas. Sí, y para observar ese momento fundacional, el viaje nos lleva al año 1974. Ujú. Se trata de un estudio verdaderamente legendario en la psicología del comportamiento, liderado por los investigadores Amos Tversky y Daniel Kahneman. Ah, claro, gigantes en este tema. Gigantes, ¿sí? Ellos lograron publicar uno de los trabajos académicos más replicados de la historia. Y lo brillante de este tipo de ciencia es que, a veces, los hallazgos más revolucionarios sobre la mente humana provienen de la utilería más sencilla. Es que la escena de este experimento parece sacada de una película de estafadores. Sí, total. O sea, imagínate, los investigadores hacían pasar a los participantes a un laboratorio. Y justo en el centro de la sala, hacían girar una gran ruleta de la fortuna. Una ruleta de feria, literal. Literal. Pero había un detalle fundamental. La ruleta estaba trucada. Ajá. Su mecanismo interno garantizaba que siempre, sin excepción, se detendría en el número 10 o en el número 65. Claro, un proceso que los sujetos de prueba, por supuesto, asumían que era un generador de números 100% guiado por el azar, ¿no? Obviamente. Y una vez que la ruleta se detenía mostrando un gran 10 o un 65, Tversky y Kahneman lanzaban una pregunta de cultura general que aparentemente estaba totalmente desconectada del juego. ¿Cuál era la pregunta? Les decían, a ver, ¿el porcentaje de países africanos que forman parte de las Naciones Unidas es mayor o menor que el número que acaba de salir en la ruleta? ¡Wow! Ok. Y claro, inmediatamente después de eso solicitaban la estimación final. O sea, ¿cuál cree usted que es el porcentaje exacto? Y los resultados de esto alteraron para siempre la economía conductual, ¿verdad? Porque el grupo de personas que vio la ruleta detenerse en el 10
Estimó en promedio que la participación africana en la ONU era del 25%. Sí, bajísimo. Ajá, pero por otro lado, el grupo que vio el número 65 estimó un rotundo 45%. O sea, es una desviación matemática gigantesca provocada por una pieza de plástico rodante. Lo fascinante aquí es que se trataba de individuos con niveles de educación similares, respondiendo a la misma pregunta exacta sobre geopolítica internacional. Claro, no era un tema de ignorancia. Para nada. Sin embargo, sus cerebros fueron manipulados por una cifra que por definición era aleatoria y que carecía de cualquier vínculo semántico o lógico con África o con las Naciones Unidas. Es increíble. Sí, y este proporcionó la prueba empírica irrefutable de que nuestro procesamiento humano no arranca desde un lienzo en blanco. No somos tan objetivos como creemos. Exacto. El cerebro toma la última cifra disponible en su memoria a corto plazo, la planta como un campamento base, y luego intenta ajustar la respuesta alejándose de ahí. Ajá. El problema crítico, la falla en el sistema, digamos, es que el esfuerzo por alejarse de ese ancla inicial es crónicamente insuficiente. La mente se queda orbitando muy cerca del número de referencia inicial. Y es un descubrimiento de una magnitud tal que, de hecho, el trabajo de Kahneman reescribió las reglas del juego y le valió un Nobel en 2002. Demostró que el Homo economicus, ese actor puramente racional de los libros de texto de economía, pues es un mito. Un mito total. A mí me gusta usar una analogía para esto. Es como observar cómo operan las aplicaciones de mapas en el teléfono. O sea, A ver, cuéntame. si el GPS pierde la señal satelital y ubica erróneamente tu coche a 3 kilómetros de distancia de tu posición real, el algoritmo no dice, este dato es ilógico, lo voy a descartar. Claro, no tiene sentido común. Exacto. Calcula toda la nueva ruta asumiendo esa coordenada falsa como el punto de partida innegociable. Incluso si el GPS está fallando, siempre calcula la nueva ruta usando tu posición actual como punto de partida. Nuestra mente hace exactamente lo mismo con los números. Se queda pegada al primer dato. Toda la ruta mental posterior arrastra ese margen de error. Esa metáfora del GPS resulta sumamente precisa, porque subraya el costo del procesamiento. Para el cerebro, corregir esa coordenada inicial requiere un gasto de energía masivo. Claro, da pereza mental. Exactamente. Y esto plantea una disonancia evolutiva muy interesante, porque si observar un cálculo matemático tan defectuoso resulta tan evidente hoy en día, surge inevitablemente la duda ¿por qué la selección natural permitió que el órgano más avanzado de la naturaleza opere con semejante vulnerabilidad? Es que esa es la gran contradicción. Porque si nuestra estructura cognitiva es lo suficientemente sofisticada para desarrollar teorías físicas complejas o, no sé, diseñar reactores nucleares, resulta absurdo que sea engañada tan fácilmente por una ruleta de feria o un número falso de Gandhi. Da la impresión de ser un defecto de fábrica catastrófico. Parece, sí, pero no es un defecto. Es un mecanismo de supervivencia exquisitamente calibrado, pero para otro mundo. Ok, a ver. Para resolver esta paradoja, hay que abandonar el laboratorio y retroceder decenas de miles de años. Es necesario visualizar a un ancestro nuestro, un cazador-recolector, operando en un entorno salvaje como la sabana. Imagínate la escena. Sí, esta persona necesita evaluar una amenaza inmediata. Digamos, una manada de animales salvajes acercándose a lo lejos. Biológicamente, el cerebro representa apenas el 2% del peso corporal, pero consume el 20% de la energía metabólica. ¡Wow! Es un montón. Es carísimo energéticamente. Entonces, bajo un nivel alto de estrés, el organismo entra en un modo de ahorro extremo de energía. No hay tiempo ni calorías disponibles para hacer un conteo analítico individuo por individuo. Claro, porque ponerse a contar rigurosamente 1, 2, 3 en esa situación garantiza que te van a comer. El análisis exhaustivo ahí tiene un costo letal. Justamente. Por eso, el cerebro recurre a lo que en psicología se denomina una heurística, o sea, un atajo de procesamiento. La mente captura el primer dato ambiental disponible, quizás el tamaño de la nube de polvo levantada o el volumen del ruido. Ajá. Y ancla su respuesta de huida a esa métrica bruta. Este comportamiento de tomar el primer dato disponible y partir de ahí, y no cuestionarlo demasiado, es un diseño evolutivo brillante cuando hay poco tiempo, escasa información y el costo de dudar es la muerte.
Pero espera, entonces estamos diciendo que nuestro cerebro no está fallando, sino que simplemente está ejecutando un software que se quedó obsoleto. Exactamente. Es un software del Pleistoceno ejecutándose en el mundo financiero de hoy. ¡Qué fuerte! Sí, porque la función primitiva era tomar pistas naturales del entorno. El inmenso peligro de la actualidad radica en que los datos disponibles ya no son nubes de polvo. Los números que actúan como punto de referencia son construcciones artificiales, diseñadas deliberadamente por terceros, corporaciones, sistemas comerciales. Ajá, para manipularnos. Claro, para inducir comportamientos y controlar nuestras decisiones de vida sin que nos demos cuenta. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque una vez que se retira el velo de este mecanismo, empezamos a ver el anclaje en cosas de todos los días. Y es súper fácil identificar esta táctica en el comercio minorista, en el retail. El sector minorista es prácticamente un campo de pruebas a cielo abierto para esto. La arquitectura de precios se construye enteramente sobre la manipulación del punto de partida. A ver, el clásico escenario. Vas a una tienda y ves una chaqueta con un valor de $200. Pero la etiqueta casi siempre viene acompañada de un número mayor. Digamos 450, tachado dramáticamente en rojo. Clásico. Y a primera vista, mucha gente dice, es un engaño burdo para exagerar la rebaja. Pero a nivel neurológico, no es solo un engaño visual. Lo que ocurre es que el ancla falsa de 450 altera la fórmula que tu cerebro usa para evaluar esa prenda. Totalmente. La mente deja de calcular si la tela o el cierre valen esos $200. En lugar de eso, empieza a calcular el delta, o sea, la diferencia entre 450 y 200. Al concentrarse en ese margen a favor, el cerebro registra químicamente la transacción como una ganancia, como una victoria que no puedes dejar pasar, y neutraliza tu pensamiento crítico. Básicamente se logra que el consumidor negocie contra un fantasma, ¿no? Es una ilusión de valor creada de la nada. Y bueno, es fácil caer en esa trampa un fin de semana. Pero la verdadera alarma suena cuando este sesgo se traslada a escenarios de largo plazo, como una negociación salarial. La ansiedad de hablar de sueldos siempre viene con ese consejo corporativo que dice jamás digas el primer número. La tradición dice que quien habla primero pierde. Sí, es el consejo más repetido. Sin embargo, la evidencia conductual contradice esa sabiduría popular de forma tajante. Hay estudios fundamentales, como las investigaciones de la Universidad de Columbia, que demuestran que el silencio pasivo puede ser un error financiero gravísimo. O sea, sabiendo cómo funcionaba la ruleta trucada, la lógica nos diría que en una negociación salarial, el que lanza la primera cifra básicamente secuestra la conversación. Si tú esperas a que la empresa haga la primera oferta, ese salario inicial se convierte en el ancla. Y funciona exactamente así. Ese primer número establece el campo gravitacional de toda la discusión. No importa cuán bien fundamentados sean tus argumentos para pedir un aumento después, el ajuste siempre va a ser insuficiente porque el cerebro de ambas partes ya validó esa coordenada inicial. Quien habla primero no está adivinando, está trazando las fronteras del tablero de juego. ¡Qué locura! A la larga, el salario final va a quedar atrapado cerca de esa ancla, y eso perjudica al trabajador con una pérdida acumulativa de ingresos tremenda a lo largo de los años. Y uno pensaría que esto solo le pasa a gente inexperta, ¿no? Que se pone nerviosa. Pero el anclaje contamina incluso el juicio técnico de profesionales. Pasamos de sueldos a bienes raíces, donde millones de dólares cambian de manos. Y ahí la ilusión de objetividad profesional se desmorona. Sí. Hay un experimento revelador en Arizona sobre esto. Los investigadores reclutaron a agentes de bienes raíces, profesionales que se dedican precisamente a la tasación objetiva de inmuebles. Y se les entregaron expedientes para evaluar una misma casa. En la misma casa exacta. Exactamente la misma. La única variable alterada fue el precio de lista sugerido impreso en el folleto que les dieron antes de entrar. O sea, a un grupo de expertos se le presentó un precio inflado y al otro un precio mucho menor. Así es. Y a pesar de que eran expertos recorriendo la misma casa, viendo la misma pintura, los mismos cuartos, las valuaciones oficiales se desviaron dramáticamente, alineándose con el ancla falsa del folleto. Pero lo más preocupante para mí es que cuando les preguntaron después, la inmensa mayoría de estos profesionales negó rotundamente haber sido influenciada por el folleto.
defendieron que su cálculo era 100% técnico. O sea, el ancla opera de forma tan subconsciente que el individuo fabrica una racionalización lógica para justificar su sesgo. Lo cual expone que la experiencia técnica no te da inmunidad. Y esto nos conduce, de hecho, al escenario más crítico de todos. Porque, bueno, un error en una casa afecta el bolsillo, pero cuando este software obsoleto penetra el sistema judicial, las implicaciones humanas son brutales. Sí, esto es lo más impactante de nuestras fuentes hoy. Un estudio publicado que puso a prueba a jueces con más de 15 años de experiencia. Les dieron expedientes de casos criminales hipotéticos, pero idénticos. Y el giro era que justo antes de decidir cuántos meses de cárcel recomendar, los investigadores les pedían a los jueces que lanzaran un par de dados sobre la mesa. Un acto de azar puro, incrustado ahí en medio de un proceso legal serio. Y los resultados de verdad provocan terror. Aquellos jueces que, por pura suerte, sacaron un número alto en los dados, recomendaron sentencias de prisión significativamente más largas. Es increíble. Si expertos legales están enviando a alguien a prisión por más tiempo solo por un dado, esto rompe el mito de la total objetividad profesional. Es como si un árbitro profesional cambiara las reglas de un partido por un grito desde las gradas. Sí, y si conectamos esto con el panorama general, la conclusión es dura. Nadie, al margen de su intelecto o de sus décadas de formación, es inmune al cableado biológico. El software sigue aferrándose al primer dato disponible, ya sea en un supermercado o en un tribunal de justicia. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Porque entender el problema está muy bien, pero quedarnos solo con eso genera mucha frustración. Si este sesgo afecta compras, salarios y juicios, necesitamos tácticas para defendernos, ¿no? Desde luego, hay estrategias claras para crear fricción contra este proceso automático. El primer principio operativo, que surge de los estudios sobre salarios, es: pon el ancla tú primero. Toma el control de la coordenada inicial. Claro, no hay que esperar. Si hay una negociación, no puedes ser pasivo. Tienes que investigar tu mercado y abrir tú la conversación proponiendo una cifra favorable, pero defendible. Al poner el primer número en la mesa, obligas a la otra parte a jugar en tu terreno y que su cerebro empiece el ajuste desde tu referencia. Tal cual, usas el sesgo a tu favor. Pero claro, a veces es imposible. Si vas a comprar algo o a pedir un crédito, el número ya lo puso la tienda o el banco. Ahí entra la segunda táctica: forzarte a partir de cero conscientemente. Que es súper difícil, ¿no? Es arduo, requiere un esfuerzo cognitivo casi físico. Al ver un precio rebajado, en lugar de pensar en el descuento, tienes que detenerte y preguntarte: a ver, ¿cuál sería mi valoración si no supiera el precio inicial? ¿Cuánto vale esto realmente para mí? Te fuerzas a generar una estimación independiente. Exacto. Los psicólogos le llaman considerar lo opuesto. Reduce la gravedad del ancla y te deja pensar mejor. Y eso nos lleva a la tercera táctica, que es cuestionar la referencia. Mirar más allá del número final. Sí, esto plantea una pregunta crucial. Antes de validar cualquier dato, pregúntate: ¿quién puso ese número ahí tachado y por qué? ¿Cuál es su interés? Si el precio de venta sugerido es artificial, es una trampa. Hay que tratarlo como ruido, no como información. Me encanta. Y para llevarlo a la práctica, está el autotest de la semana, que me pareció genial en las fuentes. Se trata de observar, como un espectador, la próxima negociación que veas o tengas, por pequeña que sea. Observar desde afuera. Sí, solo notar quién pone el primer número y cómo ese número, como un imán, atrae hacia sí el resultado final. Me parece un ejercicio excelente. Y creo que recapitula bien lo que hemos visto. El efecto de anclaje fue un remanente útil para nuestros ancestros, pero hoy es un arma de manipulación en el comercio y la justicia. Quien controla el primer número no está adivinando, está eligiendo el terreno de juego. Al volver estas tácticas un hábito, cualquiera puede blindar sus decisiones. Y tras repasar todo esto sobre compras y sueldos, me surge un último pensamiento, que va un poco más allá de las fuentes, pero que me parece súper relevante. Si nuestra mente se ancla tan fácilmente al primer número que ve en una etiqueta de precio o en un salario, ¿qué pasa con el anclaje interno? ¿A qué te refieres? O sea, si el primer sueldo que recibes en tu carrera es muy bajo, o si la primera calificación importante en tu vida fue mala, es posible que tu cerebro use ese número para ponerle un precio de descuento a tu propia autoestima profesional durante años.
Uf, qué fuerte. ¿Qué pasaría si la negociación más importante que está siendo saboteada por un ancla invisible es tu propio valor personal? Una idea contundente para dejar resonando, ¿verdad? El análisis de hoy ha sido sumamente revelador. Muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima inmersión.